Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos. Reciban el saludo fraterno de su profesora Gaby Marchán, deseándoles que se encuentren muy bien, mis estimados, gozando de su buena salud, que es lo más importante, ¿no?, junto a sus familiares. En esta semana número 9 vamos a tratar el tema ya de la educación durante el virreinato. Empecemos entonces. Observamos ahí una imagen, ¿no? ¿Cómo creen que fue la educación durante la colonia, ¿no? ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la educación? Si era una educación privilegiada o no. Bueno, hoy día conoceremos algunas de las características, ¿no?, de la educación colonial. Empecemos entonces. Una de las características es que la educación fue de tipo clasista. Es decir, estaba reservada únicamente para las clases altas de la sociedad, es decir, para las clases privilegiadas, para las clases adineradas, para las clases dominantes, podríamos decir, ¿no?, para los hijos, pues, de los españoles, los hijos de los criollos ricos, ¿no?, para los hijos también de los caciques. Y también algunos mestizos, ¿no?, tuvieron también acceso a la educación, aquellos mestizos que tenían cierta solvencia económica, ¿no? Pues la mayoría de la sociedad, digamos, estuvieron excluidas de recibir la educación, ¿no? Por ejemplo, los hijos de los nativos, de los negros que vivían en situación de pobreza económica, pues quedaban en situación de analfabetos prácticamente. Otra de las características es que fue profundamente religiosa, ¿no?, mística, teocentrista, ¿no? Pues quiere decir entonces que la religiosidad fue una característica fundamental dentro de la sociedad colonial, ¿no? Digamos que no estuvo ajena la religión al quehacer educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque predominaron los contenidos de filosofía, ¿no?, de la escolástica medieval. Y además, ¿no?, además, cuando hablamos de que fue profundamente religiosa, es que porque fueron las diferentes órdenes religiosas las que estuvieron a cargo de la educación. Es decir, la iglesia es la que estaba a cargo de la educación. Entonces, muchas de las órdenes religiosas fueron las fundadoras de los centros educativos, y sus profesores, los religiosos, ¿no?, fueron los primeros maestros. Los primeros maestros esos eran los maestros en las diferentes escuelas, ¿no? Otra de las características es que fue de tipo memorística y dogmática, ¿no? Dogmática, absolutista, ¿no?, dada que era una educación que era impuesta por el Estado y no podía ser cuestionada. Memorística porque las clases se tenían que aprender de memoria, ¿no?, como que si fuera una poesía, sin omitir ninguna palabra. Tenía que repetirse las lecciones tal y conforme lo había dicho el maestro, ¿no? Aunque no entendiera el alumno lo que decía el maestro, pero tenía que memorizarse. Es decir, no se tuvo en cuenta lo que es el razonamiento, la reflexión, el análisis, ni la expresión libre o creativa, ¿no? No había participación ahí del alumno, ¿no?, para hacer una pregunta, ¿no? Entonces el alumno aprendía de memoria, ¿no? Y en el latín, por ejemplo, en el latín aprendía esos extensos comentarios de Aristóteles, ¿no? O también aprendía a recitar pasajes de la obra de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, y tenía que aprendérselo de memoria. Por eso decimos que fue memorística y dogmática. Otra de las características de esta educación es que fue rígida, estricta, es decir, con castigos corporales para aquellos que no aprendían las lecciones o que no aprobaban los exámenes, ¿no? Eran castigados físicamente, ¿no? Entonces, aquí se daba pues esta frase que dice, ¿no?, la letra con sangre entra. Entonces, los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de esas lecciones que se impartían en la clase, ¿no? Entonces se llegaba incluso a esos
castigos físicos, ¿no? También podemos decir, pues, que no había conexión, digamos, ni relación entre los grados, ¿no? O sea, no existía un interés por el estudio de las ciencias físicas o de las ciencias naturales, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son esos niveles educativos, ¿no? Tienen 3 niveles educativos, ¿no? Una educación elemental, también una educación intermedia o preuniversitaria, asimismo también una educación a nivel superior, ¿no? El primer nivel, tenemos aquí la que es la educación elemental. Cuando hablamos de la educación elemental, ¿no?, es lo que hoy conocemos como lo que es la educación primaria, ¿no? Y en este tipo de educación estaba orientada a la enseñanza de las primeras letras, ¿no? Es decir, se impartía, ¿no?, la tabla de las 4 operaciones, aquí se aprendía la lectura y escritura, también se aprendía lo que es la doctrina cristiana y algunos cantos religiosos, ¿no? Ahora, este tipo de educación elemental, que era la básica, ya se impartía por lo general en los propios hogares, ¿no?, a cargo de profesores que eran especialmente contratados, ¿no?, que iban hasta las casas. Pero también se impartía en otras escuelas que funcionaban en las iglesias, que funcionaban en los conventos o en las parroquias. Y a esas escuelas o colegios se les conocía como los colegios menores, ¿no? Se le llevaban los colegios menores a estas escuelas. Entonces, digamos que lo elemental de esta enseñanza era que el alumno debía aprender, ¿no?, lo más importante, que era la tabla de las 4 operaciones, debería aprender la lectura, debería aprender a escribir, ¿no?, y sobre todo debería aprender la doctrina cristiana y los cantos religiosos, ¿ya? Muy bien. También existieron aquí colegios para mujeres, ¿no? Hubieron un colegio, por ejemplo, el de Santa María de la Caridad. Ahora, en la educación intermedia o preuniversitaria, ¿no? Entonces, en la educación intermedia o preuniversitaria, aquí se daban los conocimientos de lo que hoy se enseña en secundaria, ¿no?, y en la universidad. Ahora, estas enseñanzas estuvieron dirigidas sobre todo por las diversas órdenes religiosas. ¿Y qué es lo que se enseñaba, ¿no? Se enseñaba pues teología, se enseñaba lo que es jurisprudencia, es decir, lo que es derecho, se enseñaba gramática, el castellano, también aritmética, el arte, el latino, etcétera, ¿no? A estos centros educativos, ¿no?, digamos, concurrían alumnos de toda América, ¿no?, los cuales ingresaban ya con títulos de bachilleres o también con títulos de licenciado, ¿no? Ahora, la educación se impartía, este tipo de educación se impartía en los llamados colegios, ¿no?, máximo o mayores, también en los llamados colegios para caciques y también en los seminarios, ¿no? En el caso, pues, de los colegios máximos o mayores, por ejemplo, tenemos ahí el Colegio San Martín, ¿no? Este Colegio de San Martín que va a estar a cargo de los jesuitas, ¿no?, y que dio atención especialmente en este colegio a los estudiantes de jurisprudencia, a los estudiantes, ¿no?, para estudiar esto de derecho, ¿no? El Colegio San Ildefonso, también el San Ildefonso le estaba a cargo de los agustinos, de la congregación religiosa los agustinos. El Colegio San Pedro de Nolasco, ¿no?, a cargo de los mercedarios. Este colegio San Pedro fue fundado en Lima en 1568. Ahí se dictaban sobre todo los cursos de artes y de filosofía, ¿no? El Colegio de Santo Tomás, que va a estar a cargo de los dominicos, ¿no? También el Colegio de Santa Buenaventura, ¿no?, que va a estar a cargo de los franciscanos. También hubo colegios, ¿no?, para caciques, ¿no? Hubieron 2 colegios para los caciques, como son el Príncipe, el Colegio Príncipe, ubicado en Lima, y en el Cusco también había otro colegio llamado el San Francisco Borja, ¿no?, del Cusco.
ambos colegios pues fueron educados ahí los hijos de los caciques. Y en el caso de los sacerdotes, ¿no? La preparación de los sacerdotes se va a realizar en los seminarios, ¿no? Ahí hubieron varios seminarios, entre ellos tenemos el Seminario Conciliar y Santo Domingo, Toribio, que quedaban en Lima, ¿no? Otro seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, el Seminario San Antonio, en el Cusco, San Cristóbal en Huamanga y San Jerónimo, que quedaban en Arequipa, ¿no? Entonces, es aquí donde los sacerdotes se preparaban los futuros sacerdotes, ¿no? En los seminarios. En la educación superior, ¿no? Cuando hablamos de la educación superior, pues este tipo de educación se va a impartir ya en las universidades, ¿no? Estas instituciones, estos centros educativos, digamos, eran instituciones elitistas, pues, ¿no? Porque solo van a tener acceso a ellas los hijos de los nobles, los hijos de los funcionarios, ¿no? De la corona e hijos de los criollos adinerados, ¿no? Bueno, su sistema de enseñanza se organizó pues a base de facultades, así como una especie de escuela, ¿no? Por ejemplo, el que aspiraba a ser sacerdote tenía que estudiar en la facultad de teología, ¿no? Y el que deseaba, por ejemplo, ser abogado tenía que estudiar en la facultad de jurisprudencia o de derecho, ¿no? ¿Cuáles fueron esas principales universidades, ¿no? Ahí vemos la principal universidad y la primera, que va a ser la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que fue fundada el 12 de mayo de 1551, ¿no? Considerada, tenemos una imagen, ¿no? Como la decana de América, la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que fue la más importante, ¿no? Esto, digamos, fue la primera universidad del Perú y de América, ¿no? Sus funciones las inició primero, digamos, en el convento de Santo Domingo, luego se trasladó a la iglesia de San Marcelo y más tarde ya se ubicó en la Plaza de la Inquisición, ¿no? Y posteriormente pasó a ocupar el local que es del Convictorio de San Carlos, ¿no? En el actual Parque Universitario, ¿no? Bueno, y en la actualidad se ha convertido pues en la ciudad universitaria, ¿no? Y funciona pues en la avenida Venezuela, en la ruta al Callao, ¿no? Y para no olvidarnos de esta tan importante universidad como es Mayor de San Marcos, ¿no? Su primer rector, ¿quién fue? Fue un dominico, el dominico Fray Juan Bautista de la Roca, ¿no? Sus primeras facultades, por ejemplo, que se impartieron aquí en esta universidad fueron las de Artes y de Teología, ¿no? Y los títulos que otorgaba esta universidad eran los de bachiller, los de licenciado, los de doctor, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Conocer algunos aspectos de esa importante universidad, ¿no? Mayor de San Marcos, considerada como la decana de América. Otra de las universidades, ¿no? También tenemos la Universidad San Antonio de Abad, ¿no? Fundada en el Cusco, en 1598, ¿no? Fue la segunda universidad del Perú, ¿no? Fundada por el Papa pues Inocencio XII, ¿no? En 1692, ¿no? Luego la Universidad también San Cristóbal de Huamanga, ¿no? De Ayacucho, que fue fundada en 1677, ¿no? Y la Universidad también de San Agustín de Arequipa, ¿no? También una importante universidad que fue fundada por el rey Felipe V en el año de 1714, ¿no? Entonces, estas universidades fueron las más importantes durante la época colonial, donde se va a impartir la educación superior. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí podemos decir que hemos terminado con el tema sobre la educación, esperando que participes en las clases en línea para poder reforzar o complementar ese tema y también absolver algunas interrogantes o preguntas. Cuídese mucho, bendiciones. Que Dios los bendiga y nos vemos en las clases en línea. No te olvides de tus tareas.